Bien. ¿Qué ha sido importante para mantenerse en Urbi et Orbi? Como para no sufrir el efecto de se acabó ya el entusiasmo inicial. ¿O siguen Yo- con el entusiasmo inicial, con la fe intacta? sí, eso yo creo que para nosotros, yo podría definirlo en dos palabras, es curiosidad genuina de David por filosofar y mía por aprender de filosofía, porque hoy en Sí. día la base de oyentes pues ha crecido, es muy orgánico además el crecimiento, pero David y yo siempre decimos, hombre, si esto pasara de moda, si es que se puso de moda y después pasa de moda, pues al final usted y yo lo seguimos haciendo porque pues es lo que veníamos haciendo antes de empezar a grabar las conversaciones. David y yo siempre que hablábamos, que nos encontramos en Nueva York, terminábamos hablando de filosofía. Y eso a mí me Sí. generaba bastante curiosidad porque uno, cuando se pone profundo con los amigos, terminas hablando de política o de religión o de la vida misma, pero no como de algo tan específico que para mí era muy ajeno. Pues David sí está formado en filosofía, pero yo no. Y siempre era lo mismo, era literal aguardiente y filosofía. Y después nos poníamos a cantar. Eh, entonces, en últimas, es como que Urbi et Orbi es eso. Y pese a que ahora ya los dos estaban más ocupados y demás, eh, lo que hicimos fue disminuir la frecuencia, no salir cada 8 días como lo hacíamos en la primera temporada, que fue realmente como la cuarentena más estricta. Y ahora lo hacemos cada 15, ya vamos a salir a vacaciones, pero la energía además de ser la misma, ha como crecido también en el grupo. Entonces María Cristina también está más involucrada, Camilo y el equipo de Bielo que también le apostó pues como al proyecto. Eh, Todavía sin esperar nada a cambio, porque es un podcast pues que no da dinero y lo hacemos por puro gusto. Pues nos gustaría, como dijimos en el Homofaber de Marx, no es que estemos en contra de eso, Sí. pero hasta ahora seguimos haciéndolo, sí, por aprender. Eso pues a mí me ha ayudado muchísimo para las otras cosas que estoy escribiendo además. Claro. Y eso me lleva a preguntarte cómo fue esa conversación al principio, como para definir el formato y eso, porque la manera como lo han venido haciendo es muy beneficiosa personalmente para ustedes, particularmente tal vez para vos, Octavio, que te estás exponiendo un mundo de textos que no hubiera leído de otra manera. Tal Pero cual. me interesa saber cómo fue esa conversación inicial para definir, bueno, vamos a hacer esto, pero entonces no va a ser aguardiente y empieza a hablar y a preguntarle la curiosidad, sino que va a ser pues, leyendo textos. Yo sé que no sé qué más pensaron. Contar un poquito de eso. Sí. Nosotros, entonces, en esas conversaciones de aguardiente y filosofía, siempre también estábamos con María Cristina. Y la conclusión, como en cualquier otra fiesta de amigos, es, tienen que hacer alguna cosa, ahí debe haber algo, no sé qué. Eh, a David como que también al interior de su familia le decían siempre como, oiga, ¿por qué no se inventa alguna vaina en video con alguien con el que pueda usted hablar de filosofía? Como que David siempre tuvo esa inquietud de hacer algo porque le hace mucha Ujú. falta. David no se dedica, su oficio es otro, entonces la filosofía le hace bastante falta. Y como él lo dice en el podcast, la filosofía se hace hablando. Entonces, pues claro, él lee bastante y demás, pero pues es un ejercicio mucho más individual. Entonces, siempre que nos veíamos, decíamos, tenemos que hacer algo como para YouTube, como en video, no sé qué. Mm, yo soy, digamos, más visual, pero me parece que este tipo de formatos, por ejemplo, funcionan cuando ya los personajes son medianamente conocidos. Mm. Ahí sí yo creo, pues es como una opinión personal, ahí sí el oyente quiere ponerle cara al que está hablando. Pero antes, dos manes ahí hablando en un sofá como estos de filosofía, yo no sentía que eso fuera como tan atractivo. David incluso hizo una prueba solo, eh, por allá en enero, eso fue antes de que empezara la pandemia, y María Cristina pues me la compartió, me pareció bacana como desde el contenido, y ahí hasta ese momento era como, sí, pensemos a ver qué más le ponemos a David. Eh, y literal empezó la cuarentena, a los 8 días nosotros, al igual que el resto de la humanidad, estábamos buscando oficio, y en una de esas llamadas en las que estábamos chequeando cómo están los amigos, ellos siguen en Nueva York. Yo vivía aquí en Los Ángeles y pues digamos que en ese momento Nueva York era el pico de la pandemia en los Estados Unidos. Entonces como que yo llamaba a todos mis amigos y en la llamada que le hice a María Cristina y David salió la idea de, hombre, grabemos una conversación. Yo conozco una plataforma, les dije yo, grabémosla y miremos a ver qué. Entonces grabamos una conversación que es la primera del diálogo en filosofía en Sócrates, el primer episodio, y lo compartimos por WhatsApp a 10 personas.
eh, a ver qué les parecía, pero hasta ese momento no teníamos ni idea de que iba a ser un podcast. Y todo el Y mundo la dijo, tenían como hombre, archivo de audio privado, tal incluso. cual, sí, eso fue WhatsApp, era esa es la misma duración, el mismo corte que tenemos hoy en día Sí. pues publicado. Lo compartimos y la gente empezó a decir, oiga, eso está muy bacano, ¿qué tal si le ponen un nombre, grábense otro segundo? Y ahí la gente empezó a hacer notas, tenemos amigos pues como por el lado de David y el mío, y empezaron a decir eso, como está muy bacano, lo más chévere es que se entienden muy bien ustedes dos, se siente que los dos tienen como que funciones distintas dentro de la conversación, uno es el experto, el otro es el man que está preguntando, pero sí ordenen un poquito porque se fueron por las ramas. Nosotros íbamos a hablar de Kant en esa conversación y nunca hablamos de Kant, sino que No llegaron a Kant. nunca llegamos a Kant porque yo después le dije, ve, porque es que te acordás que el primer libro que yo leí fue El banquete de Platón, que en esa época yo todavía no era capaz de hacer la diferencia entre Platón y Sócrates, para conectarle con la pregunta tuya o con tu comentario, Andrés, que era tan ajena la filosofía para mí que yo no sabía en ese momento si Sócrates existió o si era el amigo imaginario de este man, o sea, estaba muy confundido. Primer gran reto de la filosofía, como lo han acuñado por ahí, ¿no? Tal cual. Y para mí sí que lo fue.